Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Armando Ariza, estudiante de la UNAD, y para este trabajo de ecuaciones diferenciales vamos a plantear un problema. Presento mi cédula como documento de identificación, requisito para este video, y en lo primero que vamos a trabajar en las ecuaciones diferenciales pues va a ser el planteamiento de nuestra pregunta a resolver. Eh, Dice: la población bacteriana de un cultivo crece a una razón proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el tiempo. Después de 3 horas se observa que hay 400 bacterias presentes. Después de 10 horas hay 2000 bacterias presentes. ¿Cuál es la cantidad inicial de bacterias? Esta pues va a ser nuestra pregunta interrogante para determinar con cuántas bacterias fue que nosotros empezamos nuestro cultivo, para lo cual me voy a permitir saltear entre las preguntas orientadoras. Dice la tercera: ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Entonces, vamos a basarnos en una ecuación que trata sobre el modelo de crecimiento poblacional. Esta fue trabajada en sus entonces por Thomas Malthus, quien inicialmente empezó a trabajar con este planteamiento de modelo de crecimiento poblacional, y que pues para nuestro ejercicio se nos va a ajustar muy bien. Luego nos piden que en la cuarta pregunta orientadora nos piden que cuál es el modelo utilizado para encontrar la solución general. Entonces, para esto vamos a utilizar un modelo de ecuaciones por el método que va a ser de variables separables. Entonces vamos a pasar a la pregunta orientadora número 5, donde nos dice: de acuerdo a la pregunta problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para solucionar esta pregunta? Recordemos que la pregunta que vamos a tratar de resolver es con cuántas bacterias iniciamos en nuestro cultivo, para lo cual tenemos que tener en cuenta unos datos curiosos que nos están entregando ahí. Uno de ellos es que a las 3 horas de tiempo nosotros teníamos ya un cultivo con 400 bacterias, y luego nos dicen que en 10 horas después ya teníamos 2000 bacterias en nuestro cultivo, para lo cual, utilizando nuestra fórmula ya planteada de modelo de crecimiento poblacional, podemos determinar que podemos hacer un procedimiento en el cual nos permite eh, diferenciar básicamente cuáles van a ser nuestras variables a trabajar en este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a plantearla, la ecuación, pero a la vez vamos a integrar. Si se dan cuenta, nosotros podemos aquí observar que podemos tener variables separables, porque podemos separar la ecuación, ¿cierto? Hacemos el desarrollo de nuestra ecuación tratando de despejar aquellas incógnitas que no nos han permitido establecer, como el tiempo, ¿cierto? Inicial, donde nosotros podemos determinar que en Y tiempo, que es nuestro tiempo inicial, obtuvimos, eh, obtuvimos un porcentaje. ¿Dónde es esto? Obtuvimos, despejando Y, obtuvimos un periodo inicial reemplazando nuestras ecuaciones, de donde tenemos 400 bacterias, y donde obtuvimos las 2000 bacterias, cada uno con su tiempo. En el tiempo de las 400, 3 horas, y en el tiempo de las 2000 bacterias, 10 horas. Y eso lo vamos a trabajar como la incógnita que tenemos ahí. Hacemos nuestros despejes para determinar que podemos estar eh, hablando, perdón, uh, hablando de que el despeje de nuestra ecuación para este tiempo inicial, que viene siendo y t, va a ser de 200.67 Euler a la 0.22 exponencial, ¿cierto? Entonces, si trabajamos toda esta parte, vamos a concluir que C1, que va a ser nuestra incógnita de cuántas bacterias inicialmente empezamos en nuestro cultivo, es de 200,67 bacterias, para lo cual nosotros podemos
irnos aquí ya teniendo ese dato inicial. En este momento ya contamos con el dato inicial de las 200.67 bacterias, el que nos habían entregado de las 400 a las 3 horas y el que nos habían reafirmado a las 10 horas de 2000 bacterias. Entonces volvemos a la pregunta orientadora número 2, que dice, ¿cuál sería el bosquejo del diagrama que grafica o explique la situación problema planteada? Entonces nada más fácil que hacerlo por Excel, ¿cierto? Donde vamos a tener nuestras horas, ¿cierto? Y el resultado de el índice poblacional de bacterias ahí. Entonces, para este caso, pues ya vamos a utilizar por cada hora multiplicada por nuestro Euler, como lo vemos representado acá, en nuestra gráfica, que nos va a determinar cuánto en las 0 horas, que fue pues nuestro periodo inicial, que fueron 200.67 bacterias, 200.57 bacterias, vemos que en nuestra tercera hora nos dan las 400 bacterias aproximadamente, eso ya se nos mueve por los decimales, y en nuestra décima hora obtenemos 2003 bacterias, ¿cierto? Gráficamente nosotros podemos observar cómo nuestra línea de crecimiento poblacional de bacterias se va desplazando a razón del tiempo, ¿cierto? Confirmando entonces con esta explicación nuestra pregunta orientadora número 6, que nos dice eh, por qué esta solución en particular encontrada en el anterior ítem es la solución a nuestro problema. Entonces, porque podemos realizar una comprobación en el ejercicio de acuerdo a la ecuación de crecimiento que se nos compartió, ¿cierto? De acuerdo a eso, podemos nosotros determinar los datos gráficos en un esquema tan sencillo como en Excel y podemos obtener estos resultados que nosotros estamos observando en nuestra gráfica de Excel, para lo cual podemos determinar que la ecuación modelo planteada es la ideal, ya que nos permite no solamente conocer el número real de bacterias con las que nosotros empezamos, comprobar que a las 4 horas sí estaban las 400 y afirmar que en la décima hora tenemos un índice poblacional de 2000 bacterias, reafirmando también que con esta misma formulación podemos sacar si nos pidieran en una, en dos, en cinco, en seis o en siete o en ocho o en 9 horas. Y aquí lo podemos ver con nuestra gráfica en crecimiento exponencial de nuestra bacteria. Esto es todo por este ejercicio. Agradezco pues la atención que nos han prestado.